Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carmona y mi compañera se llama Lady Consuelo Pinto y vamos a hablar de un par de temas que tienen que ver con la motivación y la emoción. La disonancia cognitiva hace referencia a la falta de armonía que hay entre el sistema de ideas, creencias o costumbres del individuo en cuanto a cierto tema. ¿Qué pasa? Los seres humanos tratamos de tener un equilibrio entre lo que pensamos y lo que hacemos. Cuando no hay ese equilibrio, se da la disonancia cognitiva. Entonces, una persona que sabe que está mal fumar, que hace daño para la salud y que no está bien visto ni permitido en ciertos espacios, lo hace. Entonces, eso va en contra del deber ser y de las cosas correctas. Esa persona lo sabe, pero toma la decisión de hacerlo. Cuando eso sucede, cuando existe esa disonancia cognitiva, pueden pasar varias cosas. Primero, por ejemplo, eso, que tome la decisión de si lo hace o no lo hace. Segundo, justifica la insuficiencia, es decir, puede resguardarse en el hecho de que alguien lo induce a fumar o de que alguien que está a su lado lo hace y por lo mismo le provoca. También se da la información nueva y la justificación al esfuerzo, es decir, que puede decir que sí, que fume, pero que no lo hace con la frecuencia que lo hacía antes, que no lo hace delante de su familia, que no lo hace en lugares que están prohibidos y a raíz de eso se justifica. La consistencia cognitiva, por el contrario, pues es cuando esas actitudes, comportamientos, ideas duran mediante el tiempo, ¿sí? Se vuelven parte como de las costumbres de la persona. Eso también a raíz de tratar de reflejar el autoconcepto. Es decir, que las personas que me rodean tengan también el concepto de mí, que yo mismo tengo y que pretendo reflejar a los demás. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo pretendo reflejar una imagen de una persona organizada, puntual, aseada, responsable, y yo me esfuerzo porque actitudes diarias, comportamientos diarios se mantengan y que los demás digan, ah, correcto, si es una persona puntual, ordenada, etc. En el momento en que eso que quiero reflejar a los demás no da resultados positivos, siempre tendemos a resguardarnos en algo y eso se llama la teoría de atribución. Entonces buscamos obtener las causas de esos resultados que se obtuvieron. Entonces puede ser tanto para una suerte que de repente tengamos, es decir, algo que pensábamos que iba a salir mal de repente sale bien, o algo que esperábamos saliera bien nos sorprende y resulta que no. Entonces buscamos atribuirle a eso el porqué y los motivos para que tal cosa no se diera. A partir de esos resultados, la gente puede tener cambios en sus estados emocionales, motivacionales y cognitivos, ya que prácticamente se da como un golpe a lo que se espera y de repente no se da. Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Consuelo Pinto Toledo y en el día de hoy les voy a hablar sobre 3 apartados de la unidad 3. Vamos a empezar con los componentes no verbales. Las emociones tienen una característica y es que se pueden expresar de muchas formas. Una de estas es, por ejemplo, el cuerpo. Gracias a esto podemos obtener una gran información respecto al estado del ánimo del individuo. Existen 4 tipos, que son
la calidad de voz, la expresión facial, el lenguaje corporal y los actos explícitos. La calidad de voz, este es el mensaje que se transmite por medio del habla. Para dar un buen mensaje se tiene que entender que se debe tener en cuenta ciertas cosas, mantener un ritmo constante, un volumen adecuado y una entonación perfecta. Ahora les voy a hablar sobre la expresión facial. En esta, la información es obtenida por medio de los gestos del rostro que hace el individuo. Esto es gracias a que el rostro es una parte muy visible del cuerpo humano y por lo tanto es muy fácil de detectar las emociones que están viviendo. Si, por ejemplo, la persona está feliz, entonces vamos a poder ver una sonrisa. Si va a estar enojada, podemos ver el ceño fruncido. Si está avergonzado, podremos ver que está de color rojo. El lenguaje corporal. Esta, al igual que la facial, es fácil de reconocer y esta es por medio del cuerpo. Pero se tiene que tener en cuenta ya que este puede interpretarse de forma errónea. Esta consiste en entender por medio de la postura, velocidad de los movimientos, de sus manos, de sus brazos. Y por último, los actos explícitos. Estos constituyen todos aquellos actos de cercanía como abrazos a un familiar o un amigo cercano, un apretón de mano a quien acabas de conocer, en donde se demuestra la cercanía que tiene con el individuo. Ahora las emociones primarias, secundarias y morales. Estas fueron clasificadas gracias a Paul Ekman y Robert Plutchik. Estas le dieron tres tipos de clasificaciones: emociones primarias, secundarias y morales. Las primarias se encuentran tanto en los animales como en los humanos y es de característica universal, por lo tanto están ligadas a la naturaleza biológica. Estas emociones son el miedo, el enfado, la tristeza, la alegría, la confianza, el asco y por último el interés. Las emociones secundarias, sin embargo, solo están presentes en los humanos y no son innatas, por lo cual se aprenden gracias a las vivencias del entorno, las relaciones con otros individuos y el paso por la vida. Estas son la vergüenza, el entusiasmo, la satisfacción, el orgullo, la culpa, el desprecio, el placer y la complacencia. Las morales, estas están regidas por la creencia y la moralidad, valga la redundancia, que tiene el individuo, provocando sentimientos de culpa e indignación ante situaciones que son moralmente incorrectas para él. Estas emociones son el remordimiento, la indignación, la culpa y el remordimiento. Ahora les voy a hablar sobre el sistema límbico. Este pertenece a una región donde se originan las respuestas a los estímulos emocionales. En el ser humano, los estados emocionales constan de dos elementos. El primero representa las sensaciones físicas y el segundo, un determinado sentimiento. Esta premisa separa el significado de emoción y sentimiento, lo cual hace que la emoción es un estado corporal y los sentimientos son sensaciones concretas. Por lo tanto, se están regulados por diferentes partes del organismo. La emoción es manejada por un conjunto de respuestas periféricas, endocrinas, autónomas, esquelético-motoras, y los sentimientos son manejados por la corteza y en parte por la corteza cingulada, la orbitofrontal, y estas respuestas inadvertidas intervienen en estructuras subcorticales tales como la amígdala, el hipotálamo y el tallo cerebral. Asimismo, si se da un estímulo emocional que sea de considerable intensidad, se activan los sistemas sensoriales y estos envían la información al hipotálamo. Este genera una respuesta que controla la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria. Al mismo tiempo, esta información se lleva a la corteza cerebral desde los órganos periféricos y hasta el hipotálamo, la amígdala y las estructuras relacionadas. Muchísimas gracias.